predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un contraste. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Bueno, vamos a retomar hoy la charla que iniciamos la semana anterior con Viviana, a quien le damos las gracias y la bienvenida por estar aquí nuevamente en este programa. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, muy bien, bendecida. Bueno, Viviana, usted dejó intrigados a los televidentes la semana anterior. ¿Qué fue lo que usted se propuso después de haber pasado por un periodo de resequedad espiritual en un día de la Divina Misericordia, es decir, en ese gran domingo de la misericordia, después del domingo de resurrección o el domingo de Pascua? Cuéntenos. Sí, yo le hice una promesa a Dios que en agradecimiento iba a hacer misión a la Basílica de Guadalupe, ¿cierto? Porque fue la advocación a través de donde yo conocí el gran amor y donde la Virgen me puso a los pies del Señor a rendirme totalmente. Entonces, en agradecimiento, pues digo que voy a ir allá a hacer misión. Hablamos de que usted no tenía muchos recursos ni nada, pero usted se empeñó contra viento y marea, porque mucha gente quería que usted desistiera de eso, de hacer esa peregrinación, de ir allí a estar a los pies de la Virgen de Guadalupe. Pero a ver, usted antes le escribió a quién, qué contactos hizo, para no llegar allá, como se dice, en blanco. Bueno, yo todo fue a través de la oración y eso yo creo que es como lo bonito de esta experiencia, fue porque yo le decía al Señor, yo no tengo dinero para quedarme un mes en México, pues para alimentarme, para alojamiento, ¿qué puedo hacer? O sea, porque yo voy a ir, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, en oración, yo siento que me dicen, escriba Basílica. En Basílica tiene como en promedio casi 30 sacerdotes y yo no sabía cuál escribirle, yo simplemente cogí un correo que vi de la pastoral juvenil y le escribo a un padre, pero no con nombre específico, sino a nivel de general de la pastoral. Y le digo que yo soy una joven que quiero ir a hacer misión en Basílica y que tengo experiencia de trabajo con jóvenes y que yo estoy dispuesta pues a hacer lo que ellos consideren necesario. Y como a los 2 meses de yo haberles escrito, me contesta el padre Salvador González, en donde dice que él es el encargado de la pastoral juvenil y que él está nuevo en Basílica y que él necesita un apoyo muy fuerte con los peregrinos y los jóvenes, y me dice que me puedo ir para allá. ¿Qué le han dicho a usted? Bueno, ¿cómo fue esa llegada a México? ¿Cómo fue esa experiencia de conocer esta ciudad? Bueno, eso fue supremamente bonito y digamos que hay como dos partes en esa visita, que ahí yo digo empezaron como a derramarse las bendiciones, porque dentro del programa, pues como yo solamente veía programas católicos, pues yo, porque no podía ver pues como los otros programas, no me gustaban, entonces conozco a una artista de México y me parece muy bonito el testimonio y decido escribirle también, creyendo que ella también está en el DF. Cuando por sorpresa, ella está en Monterrey, a 2 horas en avión, y yo decía, pero por Dios, y ella me dice, sí, yo la recibo. Entonces yo viajo primero es a Monterrey, yo propiamente llego a Monterrey, estoy con toda esta comunidad, comparto con ellas, fue una experiencia muy bonita porque fue vivir literalmente el evangelio, fue encontrar personas jóvenes que también están en unión con el Señor, y ya de ahí voy directamente al DF, pues me recibe propiamente el padre, y ya con el padre él me presenta a los jóvenes y yo me quedo en una casa de unas hermanas. Entonces, todo ese tiempo pues no me faltó nada de comida, yo me acuerdo que era la música que sonaba de la guadalupana todas las mañanas a las 6 de la mañana, que es la primera Eucaristía que hay en Basílica, y yo me despertaba y miraba por la ventana y yo decía, yo no lo puedo creer, o sea, yo no lo puedo creer que estoy durmiendo en una cama, que estoy aquí rodeada de tanta gente que sin conocerme me recibieron con ese amor, con esa acogida, con un súper abrazo, y yo era como,
O sea, yo me sentía hasta extraña, porque yo decía, pues si no me conocen, ¿por qué son tan amables conmigo? Entonces fue algo muy bonito, porque yo pensé que eso iba a estar lleno de misioneros y no sé qué, y para sorpresa yo era la única, o sea, había muchísima gente, pero de misionera como tal estaba yo sola allá en Basílica. ¿Cómo fue ese trabajo que usted empezó allá con peregrinos y con gente de la ciudad? Incluso tengo entendido gente de escasos recursos económicos, ¿no? Sí. Inicialmente mi trabajo era para empezar con jóvenes, ¿cierto? En todo el tema de liderazgo, cómo ellos podían estar con los peregrinos. Y entonces yo lo que daba eran unos talleres, pues ellos eran aproximadamente casi 90 jóvenes que trabajan con los peregrinos, pues porque la fiesta de la Virgen se prepara casi con 2 semanas de anticipación, porque los peregrinos empiezan desde todas partes de México a visitar la basílica. Entonces, como les decía la vez pasada, la gente realmente acampa afuera de Basílica para poder estar como en primera fila allá. Entonces era sorprendente cómo ver las carpas, cómo ver todo lo que se veía allá, ¿cierto? Después de que yo empecé a hacer todo el trabajo con los jóvenes, un señor que me conoce me dice que si yo también quiero hacer un trabajo con la gente de la calle, con los que viven en la calle. Y pues para mí fue una sorpresa, porque yo decía, ¿yo qué les voy a decir? Que Dios es bueno, que Dios es amor a gente que duerme en la calle. Ajá. Y fue una experiencia bien bonita, porque me invitaron a una sola charla y prácticamente me quedé toda esa semana trabajando con ellos, porque descubrí otras cosas que no había pues vivido en un trabajo pastoral con este tipo de personas. El caso es que usted quería estar en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. Sí. Usted quería estar allá en la Basílica, en esta iglesia que creo que es monumental, que es enorme. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue prepararse para este día, vivir este día? Bueno, pues ellos allá tienen digamos que un evento muy bonito, que es a las vísperas, que es el 11 de diciembre, en donde todos le cantan las mañanitas a la Virgen. Entonces van varios artistas y varios cantantes a cantarle al altar. Y famosos. Sí. Famosos, yo he visto por ahí Lucerito, en primera mano de artistas. Sí, allá pues van como de todas, como todas las devociones, ¿cierto?, que le tienen a la Virgen. Y para sorpresa mía, pues yo como era para misión, entonces a mí me entregan como toda la lista de los cantantes y me mandan para el sótano de Basílica y me dicen, usted les va a dar la entrada a los cantantes. Entonces el padre, cuando me ve en el sótano, me dice, ¿usted qué está haciendo acá? Usted tiene que estar arriba en la Eucaristía, al frente. Yo le decía, no, padre, yo vine a hacer misión, a mí póngame donde quiera, yo lo importante es que quiero estar acá. Cuando él me dice, no, usted solamente se tiene que venir, sentar, y me subió al altar, pues a la parte de primera fila, por decirlo así, como la zona VIP, y me siento ahí. Y se me arrima un señor que trabaja en Basílica y me dice, yo llevo 14 años trabajando en Basílica, yo nunca me he podido sentar donde usted está sentada. Yo ahí empiezo a llorar de la alegría, porque yo siento que ahí fue donde yo digo, esto es del Señor, o sea, esto no puede ser obra de otra persona, porque yo estoy ahí, el Padre lo único que me dice es, usted vino a celebrar la fiesta de la Virgen, solamente ore para que eso vaya muy bien, y me dijo, no haga nada más. Entonces para mí fue, o sea, yo estuve haciendo misión durante toda la semana, pero propiamente en la fiesta fueron 4 horas de yo estar sentada haciendo oración en la Eucaristía y escuchando las serenatas, cantándole a la Virgen, y fue una celebración muy bonita, porque es desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, porque así es que se empieza la fiesta. Entonces a mí me tocó todo en primera fila, entonces para mí era como, no, esto es increíble, poder estar viviendo esta fiesta ahí frente a frente con ella. Cuénteme una cosita, más o menos ¿cuántas personas pasan por la Basílica ese 12 de diciembre? No sé. ¿Un aproximado de cuántos? Por ahí, yo no sé, por ahí 7 millones de personas, pues no, o sea, eso es un río de gente. Una locura, yo sé que es una locura, que la gente no se puede quedar, no se puede estancar, eso simplemente pasan y sigue la procesión, ¿no? Sí, o sea, las personas, o sea, ellos vienen desde muy lejos, llegan al altar, se echan la bendición y continúan, o sea, ni siquiera los dejan ahí hacer que una oración, no sé qué, porque es muchísimo,
muchísima la gente. Es tanto que ese día a mí me tocó almorzar en Basílica, porque yo vivía al frente, o sea, en la casa de las hermanas al frente, y el padre me dijo, si usted sale hoy, no volví a entrar, porque eso es imposible entrar, y y yo decía, pero pues imposible. Y se acaba la Eucaristía a las 12 de la noche y yo salgo para irme para la casa y llego a las 2 de la mañana. O sea, era pasar la calle, pero era tanta la gente que simplemente pasar una calle me demoré 2 horas, porque era un gentío impresionante. Pero de todas maneras, en medio de esa locura, en medio de esa cantidad de gente, usted privilegiada, ¿no? Sentada tranquilamente, escuchando la Eucaristía, ahí al frente del cuadro de la Virgen de Guadalupe, algo extraordinario pues. ¿Qué comprendió allá? ¿Qué comprendió en esa Eucaristía? ¿Qué le dijo la Virgen a usted? Bueno, yo al sentirme con esa bendición tan grande, pues o sea, porque para mí sí fue un privilegio poder estar en esa situación, yo decido consagrarme a la Virgen. Decido hacer una consagración a la Virgen, porque yo siempre tenía como un miedo, porque yo decía, si voy a estar como con Dios, de pronto me pueden pasar cosas, y me daba miedo decir esas palabras de la Virgen, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y afuera de Basílica todos los días leía, no tengas miedo, no estoy aquí que soy tu madre, y yo todos los días leía eso, no tengas miedo, no estoy aquí yo que soy tu madre. Yo decía, pero ¿cuál es el miedo? Y se me quitó ese miedo en esa Eucaristía y yo le digo, me consagro a la Virgen, quiero seguir haciendo rosario todos los días, asistir a la Eucaristía todos los días, porque esto es un amor tan inmenso que solamente uno tiene respuestas de amor para dar. Y yo creo que ese era el proceso de purificación en el que yo tenía que pasar, porque uno se tiene que volver, o sea, tiene que estar limpio y volverse copa limpia para recibir las bendiciones de Dios, porque si uno no está limpio, entonces ¿cómo se va a volver esa copa de bendición para Dios? Entonces ahí en esa Eucaristía yo le digo, Virgen, me consagro enteramente a ti, y le digo a Dios, o sea, hágase en mí lo que tú quieras, o sea, ya venga lo que venga, estoy dispuesta a tu disposición, porque a mí siempre me decía, ay no, y se me va a llamar para ser monja, y yo no quiero ser monja o no sé qué, entonces porque me quiero casar, tener mis hijos, entonces para mí era como no, ya, o sea, lo que Dios quiera, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, entonces ya era cero miedos, o sea, fue un cero miedos y de verdad poner a Dios en el centro de mi corazón. Y como dice la palabra, amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, y estar rendida a Él, totalmente enamorada. Bueno, regresa usted entonces de México, yo pienso que con el corazón inflamado. ¿Y qué labor continúa usted acá en Medellín? ¿Qué labor pastoral? Desde México yo vengo con una ilusión, y es hacer de lo que yo vivía allá, poderlo traer a mucha gente aquí de Medellín y que lo pudieran vivir. Y a raíz de eso creo una misión que se llama Volviendo a los brazos del amado, y hago como toda la gestión para hacer un concierto y un retiro para rescatar muchas almas a Dios y hacer de que muchos jóvenes se enamoren igualmente de Dios, ¿cierto? Entonces comienzo a hacer esta misión, y para gloria de Dios este año se pudo hacer, y la gente quedó tan contenta que se va a hacer una segunda etapa, pues inclusive se me arrimaban, después de que se terminó la primera etapa, muchos me decían, ay, yo quiero pertenecer a ese grupo, y yo decía, es que esto no es un grupo, pues, o sea, ni siquiera yo he pensado crear un grupo ni nada, pero ha sido como muy bonito cómo el Señor se va dando en generosidad para atraerlo y que muchas personas más se enamoren. Y precisamente usted es tan enamorada de la evangelización, de la catequesis, de ser asambleísta, que se fue hasta Israel para prepararse bien y cumplir esta tarea de la mejor forma posible, ¿no? Sí, eso fue también, yo digo que ahí el Señor se ha manifestado mucho conmigo, porque uno de mis grandes sueños era conocer Tierra Santa. Y digamos que yo tuve la oportunidad de estar en Tierra Santa 2 veces, y fue en el momento en que yo estaba en desierto, yo viajo la primera vez, y desde ahí es que yo empiezo como con esa inquietud de aumentar la fe y todo eso. Después de que yo paso todo este proceso y que viajo a México, al año siguiente, en el 2013, vuelvo y viajo a Tierra Santa por una beca que me dieron a través de la embajada, y era algo muy bonito porque era hacer un concurso de hojas de vida con 200 personas de toda América Latina, y apenas escogieron 25, y entre esas estaba yo.
Entonces yo digo, o sea, fue como un regalo del Señor, porque era como, ya estuviste en Basílica, ya entonces vas a estar en Tierra Santa, y era como un regalo así, porque para mí era, hay que estar donde estuvo Jesús, ¿cierto? Entonces caminar esas calles, compartir con la gente, conocer esa espiritualidad, para mí me marcó la vida, y yo siento que para mí fue un antes y un después, y no pude volver a ser como la misma después de tener una experiencia tan bonita y tan rica espiritualmente. Exactamente, cuando uno tiene esa sed tan grande de Dios como usted, ¿qué siente caminando sobre los mismos pasos prácticamente del Señor allá en Tierra Santa? Cuéntenos cuál fue el sitio que más le gustó, en fin, donde se derritió en lágrimas, por decirlo así. Bueno, hay una parte bien bonita que a mí me gustó mucho, y es en el sepulcro del Señor, porque hay una parte en donde, o sea, es encontrar la tumba vacía, ¿cierto? Entonces yo estaba ahí arrodillada y yo le decía, es que el Señor resucitó, o sea, yo no estoy visitando un cadáver, un muerto, sino a Dios que ha resucitado. O sea, yo estoy hablando con un Dios vivo, y es un Dios vivo que yo estoy experimentando a nivel interior, pues, y no es una cosa de emocionalidad, y no es una cosa, sino que es una realidad de mi vida, ¿cierto? Y esto no quiere decir de que no hayan problemas y no hayan cosas, sino que ya es respirar una paz, o sea, es una paz que uno siente, que yo digo que nadie se la puede arrebatar. Entonces uno estar en el sepulcro del Señor y encontrar esa tumba vacía, es que el Señor está vivo, o sea, cuando yo le hablo, Él me escucha. Y una de las cosas que yo comprendí estando en Israel, sobre todo la segunda vez que yo volví, era un texto en donde decía, deleítate en las cosas del Señor, que yo concederé los deseos de tu corazón. Y yo me acuerdo que yo hacía el rosario, yo así leía la palabra, iba a Eucaristía, y era deleitarme en las cosas del Señor, amar los mandamientos que Él dice que amara. Y Él ya se encargaba de, vea, váyase para Israel, váyase para México, y todo ha sido a nivel de regalos, porque no ha sido como, ay, es que tengo mucho dinero y yo me pago los viajes, sino que ha sido, el Señor se encarga de todo. O sea, que se ve la providencia. Que se ve de estar un mes, porque yo estuve un mes, o sea, las 2 veces que he estado en Israel, he estado un mes completo. Entonces, pues yo decía, ¿cómo? O sea, y estar visitando todo Jerusalén, visitando toda esa riqueza que uno entiende, porque era como ya vivir la palabra de Dios como en carne, pues como, y estuvo en el Calvario, y estuvo, por aquí fue lo del Vía Crucis, y por aquí hizo el milagro de tal cosa, de las bodas de Caná. Entonces era tocar, sentir todos esos textos que son históricos dentro de la Biblia. Y eso en la parte turística, pero además se preparó para ser mejor catequista, ¿no? Y asambleísta. Sí, inclusive era muy curioso, porque allá es muy, muy difícil ir a Eucaristía, y por ejemplo la Eucaristía, pues yo no quería perdérmela, y siempre iba a Eucaristía y me tocaba Eucaristía en inglés. Entonces era pues muy curioso, porque yo decía, yo nunca había estado en una Eucaristía en inglés, pero era mirar cómo todo era tan bonito, como todo tan igual, o sea, como si es una sola iglesia, o sea, cómo se vive todo al otro lado del mundo. Y descubrir una cosa de las que a mí me pareció más bonita es que allá, pues, aunque es de la cultura de los judíos, pero también lo veía muy bonito, era cómo ellos un sábado no hacen absolutamente nada y se dedican a la contemplación de Dios. Entonces yo decía, y una de las cosas que yo decía es, yo quiero que mi domingo sea consagrado al Señor, o sea, desde que me levanto hasta que me acuesto es poder, no solamente es ir a Eucaristía, sino saber que estoy en servicio para Él. Viviana, ¿cuánto hace de esos días en que usted vivió esa resequedad espiritual, en que, como dirían los santos, pasó por esa noche oscura del alma? ¿Cuánto hace de eso? Eso fue hace 4 años. Bueno, y lo que hace que se, digamos, se convirtió, que vio esa gran conversión, ¿qué tanto ha crecido usted? No, enormemente, enormemente. Pues yo creo que es muy difícil contabilizarlo o decirlo así como en palabras concretas. Yo creo que una de las cosas más bonitas que me ha dado el Señor, y como en las que yo se le agradezco, es ser consciente de la vida que tengo.
¿cierto? Porque uno a veces tiene, por ejemplo, yo siempre decía, "Ay, sí, es que yo soy una mujer muy alegre", pero cuando yo perdí la tristeza, me di cuenta lo importante que era la alegría, o sea, me di cuenta lo importante que era la vida, cuando no me daban ganas de hacer nada, ¿cierto? Lo importante que es la familia, porque uno a veces que por estar muy en el trabajo descuidaba cosas de la familia, entonces fue como si me hubieran quitado cosas para darme, miren la importancia que uno a veces no le da como a eso simplemente, entonces para mí el crecimiento ha sido valorar todo lo que tengo, todas las gracias que el Señor me da y descubrir que es a través del Espíritu Santo el que Él va derramando esos dones para que uno los ponga al servicio de los demás, no para que uno se quede con eso, sino que todo sea para la gloria de Dios. Entonces, para mí el crecimiento ha sido como, tengo talentos, es por gracia de Dios, no para mi propio beneficio. Escuchándola a usted, Viviana, yo pensaba que hay tantas personas que se dan permisos para vivir experiencias de todo tipo, pero no se dan permiso para amar a Dios, para conocer a Dios, para ver cómo me va así que en esto. Mire, usted se dio ese permiso y es una persona feliz, es una persona realizada, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que un mensaje pues muy importante ahí es mirar que cuando uno pone al Señor en el centro de la vida de uno, es donde descubre la verdadera paz y la verdadera felicidad, y no es en las cosas del mundo, o sea, aunque en el momento de mucho placer y uno se sienta muy bien, definitivamente es un vacío seguir por ese camino. Y eso no es retórica, eso no son meras palabras, es una realidad. Viviana, muchísimas gracias por haber venido al programa, qué bonito testimonio. No, a usted por aquí le traje un presente del Rosario de la Vida, que es una de las cosas que yo más promulgo también, de poder cultivar la vida, y tiene pues como unos bebecitos por dentro. Ah, para qué que bien. se pueda Infinitas hacer. gracias, infinitas gracias. Con Bueno, muchas y a todos ustedes muy amables que nos han acompañado el día de hoy. Espero que no se pierdan el testimonio de la semana que viene, porque va a ser pero bien interesante. Que estén muy bien.